Iniciamos el bloque de entrevista, ya está conectada con nosotros Patricia Juárez, quien postula la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular y es abogada especializada en Derecho Municipal, Administrativo, Civil y Comercial y tiene experiencia en gestión pública. Buenos días, candidata. Buenos días, Rosario, encantada de estar con ustedes en este programa. Muchísimas gracias a usted por conectarse con nosotros. Candidata, ayer se inició el proceso de vacunación. ¿Qué opina Fuerza Popular con la gestión de Francisco Sagasti con respecto a las vacunas? Definitivamente el que haya iniciado, ya ha comenzado, es una esperanza. Nosotros lo estamos viendo de manera positiva. Creemos que este es solo el comienzo, que mientras se está dando este proceso de vacunación que requiere toda una logística, seguramente ya estarán llegando las siguientes vacunas. Ha sido satisfactorio que en la primera línea, que son los médicos, enfermeras, ya estén sintiendo esa luz de esperanza que va a salvar vidas, ¿no? Estamos viviendo un momento sumamente complicado. Tenemos muchas críticas respecto a cómo se ha manejado la pandemia en el tiempo del expresidente Vizcarra y también en estos momentos cómo viene ocurriendo y siguen muriendo personas por falta de oxígeno, por falta de atención primaria, por falta de medicinas. Sin embargo, creemos que la vacunación tiene que seguir dándose, que tenemos que hacer un plan importante de medios para que las personas conozcan cuáles son las ventajas de vacunarse y el éxito de esto radica en que más personas, la mayoría de peruanos, se vacunen. Creo que este momento no es un momento para críticas, es un momento para dar nuestra colaboración y dar nuestra aprobación y asentimiento a lo que significan estas medidas, que son medidas que finalmente van a solucionar el problema tan grave que estamos viviendo por la pandemia. Lo principal que nosotros estamos proponiendo en Fuerza Popular, y creo que se debe hacer en este momento, si están muriendo tantos peruanos por falta de oxígeno, hay unos concentradores de oxígeno que fácilmente el Ministerio de Salud o el gobierno puede importar y distribuir masivamente a todas las provincias, a todos los lugares donde hay esta escasez de especialmente el oxígeno. Esto es lo que está significando en este momento la muerte de muchos peruanos. Y así hay medidas como también implementar los centros de salud, las postas médicas, los centros municipales, para que se atiendan ahí de manera primaria, inmediatamente ante los primeros síntomas, y las pruebas moleculares. Sin pruebas moleculares no vamos a tener la posibilidad de tener éxito en esta tarea, en esta cruzada que estamos teniendo y que debemos de tener todos los peruanos. Reforzar las postas y estos hospitales sería entonces el accionar que tomaría un posible gobierno fujimorista para buscar la inmunización de manera rápida. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos varios aspectos fundamentales que creemos que significarían la solución y la lucha frontal contra la pandemia. Primero es reforzar estos centros primarios de atención, porque lo que ocurre es que las personas sienten o tienen los primeros síntomas, no tienen forma de ir a sacarse una prueba porque los centros de salud, los hospitales están tan atiborrados ya con gente que está en situación grave. Entonces lo primero es dar esa atención primaria de salud, esa atención primaria en los hospitales, por ejemplo, de la Solidaridad, en los hospitales municipales, en los centros de salud que tienes a lo largo de todo el país, tienen MINSA o ESalud, sus centros primarios, sus centros de salud de atención temprana. Ahí es donde debemos atacar. Y si no tenemos pruebas moleculares en el número de por lo menos entre 50 y 70,000, no vamos a poder acabar con esto, porque no vamos a saber quiénes son los que están infectados. Se tiene que hacer este número de pruebas de manera diaria. En este momento, cuando uno se saca una prueba molecular, y lo he vivido, esperas por lo menos de 5 a 7 días para que te den el resultado. Y mientras tanto, como es incierto, tú vas regando el virus por cualquier lado. Entonces, esto es importantísimo. Nosotros estamos proponiendo
la atención primaria, las pruebas rápidas y por supuesto seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, la distancia social, el uso obligatorio de mascarillas, los protectores faciales. Todo eso se requiere, pero es un trabajo conjunto, un trabajo de todo el sistema integrado de salud. Conocemos, exactamente, medidas que todos conocemos y que a veces se suelen olvidar por algunas personas. Ahora, en el gobierno de Keiko Fujimori, en un posible gobierno de Keiko Fujimori, ¿cómo van a hacer para preservar la salud sin afectar el bolsillo de los peruanos? Es la principal preocupación, creo, de algunas personas. Claro, lo que se quiere, por supuesto, es la atención en estos centros de salud de manera gratuita, y también lo que tiene que hacer el gobierno es comprar las medicinas para darles a las personas que van a atenderse ahí, por supuesto, su prueba molecular en primer término, pero no la prueba que te dure 5 o 7 días para dar los resultados, sino una prueba que en 12 horas ya la puedas tener y tener el aislamiento correspondiente. Darle su kit de medicinas, esto es lo que te corresponde de acuerdo a tu estado de salud, porque cada persona es diferente, la gente no puede automedicarse. Y obviamente darle las posibilidades de que tenga un aislamiento, pero un aislamiento que en donde tenga los alimentos que se les entreguen en las puertas de su casa. O sea, es todo un mecanismo que en este momento no se ha podido implementar, no existe, mejor dicho. En ningún gobierno se ha dado. Claro, porque la gente vive el día a día y porque la gente necesita salir aún cuando saben que está enfermo. Yo he visto muchos casos en las zonas que visito desde hace muchos años y la gente te dice nos hemos contagiado todos en zonas altas de Independencia, desde la casita de abajo hasta la casa de arriba en el cerro, y ellos dicen, bueno, sí, creemos que hemos tenido, porque nadie se ha hecho una prueba. Entonces los niños salen a jugar, se contagian unos con otros, porque obviamente viven también en espacios pequeños, pero si se hubiera previsto que esas familias tienen que salir a ganarse la vida todos los días, se les hubiera llevado con el ejército, con las organizaciones de la sociedad civil, con la iglesia, las medicinas a sus casas, y también los alimentos a sus casas, y fortalecer, por supuesto, en ese momento, y ahora creo que lo está haciendo el gobierno, espero que lo esté haciendo bien, las ollas comunes, los comedores populares. Allí es donde la gente va en ese momento a saciar el hambre. Bien, ahora otro tema que ha salido a relucir es el tema del cambio de constitución. Resulta que ahora una parte de la población no está de acuerdo con la constitución del 93 y algunos partidos han ido sumando también a este pedido y han puesto dentro de sus propuestas cambiarla. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, nosotros defendemos la constitución del año 93 porque nos basamos no en situaciones de percepción, ¿no?, sino en números reales. Y los números reales nos dicen que con esta constitución del año 93 nosotros pasamos de una pobreza de más o menos el 50% de la población a números de más o menos 20 y tantos %. Ahora con esta pandemia ya estamos casi en 30% de pobreza nuevamente, pero la constitución lo que generó a través de la inversión privada y el rol subsidiario del Estado, significó crecimiento económico. Dejamos de ser pobres, dejamos de considerar que el Estado era el gran empresario que debía de tomar y administrar grandes empresas, y se dio mucho énfasis a la inversión privada. Esta constitución del año 93 ha tenido y tiene figuras importantes, como por ejemplo la creación de Defensoría del Pueblo, como algunas disposiciones respecto a casi, digamos, la reforma del Estado y algunos aspectos que previó y que se han venido utilizando a lo largo de todos estos años, desde que se dio. Y además es importante que se sepa, o sea, se dice mucho la constitución del régimen autoritario, dictatorial de Fujimori. Esa constitución se dio dentro de un Congreso Constituyente elegido democráticamente, y lo que es importante es saber que el 85% de toda la producción normativa de esa constitución, en donde también participó la izquierda y estuvo Henry Piz, por ejemplo, un exponente importante de la izquierda, el 85%
de esa normativa que se dio en la Constitución, en ese debate constitucional, fue por consenso. Y luego esa misma Constitución fue sometida a un referéndum. La Constitución ha permitido el desarrollo del agro, el desarrollo de la industria y el crecimiento económico que hemos tenido durante todos estos años a través de un modelo de una economía social de mercado. No es neoliberalismo, como dicen algunos. Entonces ustedes van a luchar para defenderla. Por supuesto que la vamos a defender, porque con eso hemos permitido ese crecimiento y esa espalda financiera que nos ha permitido en este momento, con la autonomía del Banco Central de Reserva, con la Defensoría del Pueblo, con instituciones tan importantes como el referéndum. Bueno, son aspectos que realmente sí se pueden revisar algunas cosas, porque lo estamos planteando también dentro de nuestra reforma política. Por ejemplo, estamos planteando nosotros la renovación por mitades del Congreso. O sea, sí creemos que los congresistas tienen que ser sometidos a evaluación por el pueblo a mitad de su mandato. Estamos planteando también que se revise y que se precise los términos de lo que significa la vacancia por incapacidad moral. Ese es un aspecto que debe regularse, que debe discutirse, y también estamos considerando que los jóvenes, que cada día tienen mayor participación política y tienen mucho ánimo de participar en la vida política del país, cosa que celebro, ellos pueden participar y pueden candidatear a partir de los 20 años. Entonces, este es un aspecto también que creemos que debe darse. Hay cambios que deben de darse seguramente, como se han venido dando algunos cambios, por ejemplo, aquellos que prohíben la reelección de candidatos al Congreso, ese tipo de cosas se han dado. Apoyan que haya cambios en la Constitución, más no que se cambie la Constitución por completo. Así es. Para que quede claro. Por supuesto que nada es perfecto, pero sí tenemos que nosotros apoyar algo que ha funcionado. Listo. Ahora, en su plan de gobierno ustedes señalan que la policía está desmoralizada a raíz de las últimas, algunas violentas manifestaciones de noviembre. ¿Creen ustedes que la policía ha sido la víctima en estas últimas protestas? Yo creo que sí, la policía ha sido maltratada indebidamente. El pase al retiro de estos 18 generales realmente fue un golpe duro a la institucionalidad de la policía. Yo creo que hay mucha policía descontenta, porque la policía, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas, son personas, son familias, son seres humanos que trabajan para nosotros, están al servicio de nosotros, de todos los peruanos. La policía, de acuerdo a nuestro decálogo de Fuerza Popular, nosotros tenemos un apoyo decidido y un fortalecimiento de lo que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y creemos que se les debe restituir la moral que ellos han perdido. Se les tiene que potenciar, se les tiene que dar las comisarías, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos la forma como funcionan. Todos sabemos que en muchos de los casos ellos tienen que poner de su propio dinero para comprar hasta el papel. Bueno, esas cosas tienen que acabar, ¿no? Nosotros tenemos, siempre hemos tenido en Fuerza Popular, siempre el fujimorismo ha tenido una defensa férrea a favor de la familia militar policial, y a favor de darles las herramientas y las posibilidades de que hagan mejor su trabajo, pero no combatirlos de esta manera, que inclusive en algunos casos hemos escuchado voces que hasta quieren desaparecerla, ¿no? Porque han dicho, bueno, el serenazgo es mejor. En las últimas protestas, señora Juárez, también ha habido víctimas por el otro lado, ¿no? Y también ha habido malos elementos dentro de la policía y se han visto, sí, y se ha dejado ver por imágenes. Sí, Rosario, lo que a mí me extraña es que hasta ahora no hayan resultados de las investigaciones, ¿no? Es necesario que todos sepamos, obviamente no estamos a favor del abuso policial si se hubiera dado, no estamos a favor tampoco de la exacerbación o de la agresividad tampoco ciudadana, porque lo que debemos de tener en este país, lo que debe existir en este país, en principio es el respeto mutuo entre las personas, las instituciones. Podemos disentir, pero no podemos llegar a ese tipo de manifestaciones que de verdad de pacíficas no tuvieron absolutamente nada. Entonces, si han habido excesos policiales, por supuesto que hay que sancionarlos, castigarlos y penalizarlos. Pero hasta ahora no tenemos los resultados
de las investigaciones. Eso es importante saberlo. ¿Van a continuar ustedes con esta reforma policial que mencionó el presidente Sagasti? ¿O creen que no es necesario? Creemos que tiene que fortalecerse más bien la labor de la policía. Creemos que sí hay corrupción en algunos casos y esa corrupción hay que combatirla, o sea, no podemos convivir con eso. Creemos que la policía tiene más bien que hay que darle los elementos, las herramientas para que pueda trabajar, porque hacen bien su trabajo cuando realmente se lo proponen. La policía, por ejemplo, debe tener un rol preventivo. Por ejemplo, cuando te hablo de la persecución del delito, el 85% más o menos de los delitos en el país son arrebatos de celulares y cada día se roban como 4.000 y tantos celulares. Entonces la policía tiene que tener un rol, lo que antes significaba o lo que era la policía de investigaciones, que era un rol de detective, porque lo que tenemos es que prever, o sea, tenemos que ver, investigar el delito antes de que ocurra. La gente, uno de los temas principales también que estamos nosotros trabajando con Fernando Rospigliosi es seguridad y orden interno. Él ha trabajado en nuestro equipo de plan de gobierno y, y ha establecido pues una serie de acciones que nosotros de llegar al gobierno el 28 de julio inmediatamente vamos a implementar, porque la inseguridad ciudadana está sumada en este momento a los problemas que estamos teniendo. Exactamente, es como la otra pandemia, como lo mencionan algunos. Ahora, ustedes proponen ejecutar la construcción de nuevos penales, reorganizar el INPE y plantean un programa de despenalización que tiene como fin disponer la libertad vigilada e inmediata de algunos reos. ¿Para qué reos sería exactamente? ¿Qué personas quedarían libres y por qué? Mira, por ejemplo, tenemos las cárceles hacinadas. En algún caso he escuchado el caso de una persona que con un cuchillo, con un arma blanca, asaltó a una persona para robarle su celular. Entonces, eso ya se califica no como un arrebato, sino se califica ya como otro tipo de delito agravado porque utilizas arma blanca. Y eso significa darle a esa persona 12 años de cárcel. Y lo está cumpliendo. Entonces, hay ese tipo de delitos que hay que resolver, o como también, por ejemplo, las personas que que omiten la asistencia familiar. En esos casos, tú ves el penal poblado de gente que ha omitido la asistencia familiar, no ha pagado alimentos y en consecuencia está dentro del penal. Y entonces la pregunta es, si está dentro del penal, entonces, ¿cómo puede pagar si no puede trabajar? Entonces, para esos casos hay que considerar la posibilidad de los grilletes electrónicos, que no sé dónde quedó la idea, por qué no se ha implementado, y despenalizar, porque todos sabemos, es de conocimiento público que hay un hacinamiento enorme. Hay delitos que son punibles, que efectivamente la gente los delincuentes tienen que estar en la cárcel y purgar cárcel, y para eso hay que construir más cárceles, como los de violación, por ejemplo. Casi 10.000 internos están por delitos de violación. Bueno, esos tienen que estar ahí y tienen que cumplir su condena. Pero aquellos delitos que podríamos considerar que es, desde el punto de vista pragmático, mejor que el interno esté fuera trabajando y cumpliendo su obligación, se debe tomar las medidas para que despenalizar los penales. Están hacinados en este momento. Pero ¿cómo se le va a obligar, por ejemplo, a la persona que no ha pagado los alimentos de su hijo? ¿Cómo se les va a obligar para que pueda pagarlos? Porque a veces metiéndolos dentro de la cárcel es la única forma de meterles presión, y por algo la madre ha luchado para que él pueda tener ese tipo de presión. Así es, yo también estoy de acuerdo. Yo soy abogada y madre y he defendido en muchos de los casos procesos de alimentos como abogada independiente. Y efectivamente, como bien tú lo dices, este es un mecanismo extremo que se emplea cuando efectivamente las personas no cumplen pero si tenemos en este momento los penales hacinados, ¿cuál podría ser la solución para
que al menos haya algún tipo de delitos menores. No estamos hablando de liberar asesinos, no estamos hablando de liberar a narcotraficantes, no estamos hablando de liberar en alguna forma a personas, como te digo, violadores. Estamos hablando de que si estamos en una situación extrema, en donde hay un hacinamiento y ha habido muchos muertos también en esta pandemia en los penales, entonces se podría tomar la decisión y generar algunos otros mecanismos a través de los juzgados de familia para obligar a estas personas. O sea, no se les va a liberar, no se les va a dar no se les va a eximir de la sentencia que están cumpliendo, pero sí generar algunos mecanismos, ¿no? Para poder deshacinar los penales. Bien, ahora ya que estamos hablando del tema de las personas que están en prisión, hay muchos comentarios en las redes sobre que precisamente estos reos estén en la segunda fase de vacunación. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, claro, parece cuestionable, ¿no? Porque uno dice, bueno, son personas que han cometido delitos y como tal merecerían no solamente eso, sino también de repente hasta sanciones mayores. Pero vivimos en una sociedad en donde se respetan y respetamos los derechos humanos. Los delincuentes, las personas que podemos abominar porque han cometido delitos contra nuestra propia familia, que han matado a nuestros seres queridos seguramente en algún momento, lamentablemente, digamos, no sé si es lamentablemente o es la ley, tienen derechos humanos. Y entonces, si corresponde a una población vulnerable donde hay un grupo, porque sí es cierto, hay contagios tremendos, hay en las cárceles, si acá estamos viendo una segunda ola, acá los que estamos fuera y estamos peligrando cada día, no imagino cómo será dentro de los penales. Entonces sí, pues no, ¿usted cree que el 28 de julio, Armando, candidata, cambiarían un poco este cronograma o lo mantendrían como está? Yo creo que en principio lo que es la primera línea, policías, bomberos, médicos, personal asistencial, personal de limpieza de hospitales, todos ellos son la primera línea. O sea, ellos son, en ese momento, por ejemplo, he tomado conocimiento también que, por ejemplo, en el MINSA están vacunando solamente a los médicos que están atendiendo, pero no a los médicos que están haciendo teletrabajo, que también en algún momento tienen contacto con médicos. Entonces, por ejemplo, no es suficiente con lo que ha llegado para todo el personal médico. Todavía hay médicos que no están siendo vacunados. Entonces, en principio, la primera línea, eso sí tenemos que tenerlo presente. Ahora, el hoy candidato por Somos Perú, candidato presidencial Daniel Salaverry, señaló aquí en este programa que todo lo malo que había ocurrido en el último quinquenio, hablando en el plano político y social, toda esta crisis que hubo ha sido por culpa del fujimorismo, luego de que Fuerza Popular no aceptara su derrota en el 2016. ¿Qué tienen ustedes que responder a eso como Fuerza Popular? Bueno, no sé, no imagino cuál es el razonamiento de Daniel Salaverry. Creo que su análisis político es muy escaso. En realidad, Fuerza Popular ha hecho un trabajo desde el 2010, que fue fundado. Ha dado todas las facultades, cuando ha sido la fuerza mayoritaria en el Congreso, todas las facultades para que puedan el presidente de la República legislar. Han tenido leyes importantes y bueno, yo no sé cómo puede Salaverry decir algo como eso si él ha sido parte de esta agrupación política. Entonces, bueno, son opiniones, la verdad, que no merecen ningún comentario porque realmente reflejan la poca coherencia que siempre tiene en su discurso. Ahora, la señora Keiko Fujimori ha señalado que ella está segura que va a llegar a segunda vuelta como las dos últimas elecciones. ¿A qué se debe esa confianza? Mira, nosotros estamos planteando un trabajo muy serio. Estamos desde lo que ha sido la elaboración del plan de gobierno, en donde se ha convocado a personas que son muy especialistas en el tema en el que trabajan.
hemos elaborado un plan técnico que no solamente responde a cosas que el papel te puede aguantar, sino a medidas reales, porque están medidas que se pueden, que se van a implementar el día que Keiko Fujimori sea presidente, el 28 de julio del 2021. O sea, son medidas que están presupuestadas, que se sabe de dónde, no son populistas, se sabe cómo vamos a obtener los recursos para hacer cada una de las medidas. Y uno de los temas importantes que estamos proponiendo, y que es el que yo he tenido a mi cargo en el plan de gobierno, es el tema de la titulación. Nosotros estamos proponiendo y estamos ofreciendo la entrega de 1 millón de títulos de propiedad, lo que significa que aproximadamente las personas, las familias que van a recibir esos títulos de propiedad van a poder tener acceso al agua, al desagüe, a los servicios básicos, a las escaleras, a los accesos, a los muros de contención, que les ha sido negado durante muchos años. Desde el año 96 en que se creó COFOPRI y que en ese tiempo también se logró la meta de entregar 1 millón de títulos de propiedad y luego se fueron entregando más, se ha pasado el tiempo y COFOPRI se ha convertido en un organismo burocratizado, lento, con un presupuesto escaso que poco a poco ha ido decayendo en las funciones que tenía. Bueno, nosotros vamos a potenciar COFOPRI. Nosotros vamos a entregar 1 millón de títulos de propiedad, no solamente en Lima metropolitana, sino también en provincias. Tenemos más o menos una brecha que cerrar de más de 2 millones, pero lo que estamos proponiendo es que vamos a entregar 1 millón de títulos de propiedad durante el gobierno de Keiko Fujimori. Bien, ahora, ustedes son conscientes de que hay una gran población y se puede ver a través de las redes sociales que no está muy de acuerdo con la ideología de Fuerza Popular y que no confía en Fuerza Popular, ni tampoco en Keiko Fujimori, su candidata presidencial. ¿Qué van a hacer ustedes para ganar esos votos? Bueno, nosotros estamos hablando con absoluta claridad, estamos hablando con transparencia, estamos presentando un equipo conformado, un partido político que es yo diría que el principal partido político en este momento que tiene una estructura y bases a nivel nacional. Nosotros estamos presentando una propuesta con una visión de país interesante y que no solamente recoge propuestas ya evaluadas y estudiadas, sino también una visión a largo plazo del país. No queremos medidas cortoplacistas, si bien es cierto en el ámbito económico y en la reactivación económica vamos a generar rápidamente empleo, pero también estamos pensando dentro de nuestro plan la reforma tributaria, la reforma del sistema previsional para que todos los peruanos, sean taxistas, mototaxistas, sean vendedores del mercado, artesanos, tengan derecho, los emprendedores también, tengan derecho a tener una pensión de jubilación a largo plazo. Esos sistemas tenemos que crearlos, están evaluados, están estudiados. Tenemos en el equipo técnico a Jorge Vaca Campodónico, que es un especialista en este tipo de reformas, consultor del Banco Mundial, del BID, y realmente tenemos un equipo de lujo serio, con propuestas firmes, serias. Lindas, pero al cabo no se sabe cómo hacerlas en el momento, quedan todas totalmente en el aire. Bueno, no es el caso de Fuerza Popular. Yo más bien veo algunos candidatos que están ofreciendo cosas como reducción del aparato del Estado. Nosotros lo que queremos es racionalizar el aparato del Estado. O sea, sí creemos que el Estado, en algunos de los casos, las municipalidades, por ejemplo, que es un poco la experiencia que yo tengo, las municipalidades también son lentas, burocráticas, le cobran a los ciudadanos por servicios que no deben de cobrar. Estamos proponiendo, por ejemplo, el acercamiento a los emprendedores, y eso significa llamarlos a los emprendedores de manera amigable para que se formalicen, y significa que las municipalidades, que SUNAT, creen el costo cero
para la creación de MIPES y para el fortalecimiento de los emprendedores que constituyen el 95% de las empresas del país. Entonces, si son una fuerza tan grande que crea el 50% del PBI nacional, entonces, ¿cómo podemos desconocerlos? ¿Cómo podemos no darles las herramientas que requieren para pasar a una etapa de formalización? Nuestro país tiene un 70% de informalidad y ahora creo que estamos bordeando ya el 80% producto de esta pandemia. Hay brechas importantes que tenemos que cerrar. Yo creo que hablando con verdad, con transparencia, y además el grupo fujimorista al cual yo pertenezco, y realmente me sorprendo cada visita o cada Zoom que tenemos, la gente es muy identificada, es muy comprometida, y yo sí creo que estamos por muy buen camino. Nosotros somos una fuerza importante y estamos en esta contienda y dándole mucha esperanza a la población. Bien, aquí tengo algunas preguntas de parte de las personas que nos están viendo a través del Facebook. Luz Marina González nos pone, ¿cómo mejorarán las pensiones? Bueno, nosotros estamos haciendo la evaluación del sistema previsional. Creemos, por ejemplo, que el caso de las aportaciones a la ONP, si bien es cierto, en este momento el Tribunal Constitucional ha determinado que la norma es inconstitucional dada por el Congreso, pero sí creemos que debería de haber algún mecanismo, porque es cierto, o sea, pagaste 17 años a la ONP y de pronto no cumples los 20 años y no tienes derecho a ninguna pensión. No tienes derecho a ninguna forma de compensación por ese dinero que tú pagaste. Y que, claro, no son fondos privados, es cierto, ¿no? Pero tiene que haber algún... ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar esa situación? ¿Perdón? ¿Qué van a hacer ustedes para mejorar esa situación? Bueno, lo que vamos a hacer es esta reforma del sistema previsional, creando sistemas, como te digo, amigables para cada sector. Porque, por ejemplo, los taxistas te dicen, señora, yo trabajo día a día, yo sí quiero pagar, tener la posibilidad de pagar una cantidad, y esa cantidad signifique para mí un ahorro a largo plazo. Bueno, ese sistema no existe, excepto si estuviera en una AFP. Pero ellos quieren un sistema especial, diferente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear sistemas por sectores que cada uno tiene una particularidad especial. Y eso es lo que vamos a lograr nosotros, ¿no? Que todos los peruanos puedan tener acceso a pensiones también bajo el principio de solidaridad. Bien, señora Juárez, el señor Raúl Franco, candidato al Congreso por su partido, ha dicho de que el gobierno de Fujimori, sin autoritarismo, no se hubiera logrado nada. Y la señora Keiko también ha afirmado, bueno, ha aceptado de que por momentos el gobierno de su padre fue autoritario. Si gana Keiko Fujimori, ¿será igual? Ese es de repente el miedo que tienen algunas de las personas. ¿Tienen la idea de un gobierno autoritario para buscar algún cambio? No, absolutamente. Vivimos otras épocas. Nosotros tenemos un espíritu dialogante. Una de las cosas que Keiko Fujimori ha dado en un último mensaje en ese programa de capacitación en el que hemos estado todos los candidatos, lo que ella ha señalado es una de las cosas que no pueden dejar de hacer ustedes, candidatos que en su momento se convertirán en congresistas, es escuchar a las personas y dialogar con las personas. O sea, nada se logra con este autoritarismo. Hay efectivamente que poner mano dura, como bien lo ha dicho ella, para resolver algunos problemas. Por ejemplo, sí, vamos a poner mano dura para luchar contra la inseguridad ciudadana. Vamos a poner mano dura para luchar contra todo aquello, contra la pobreza, por ejemplo, que significa pues un mal endémico, contra los violadores, contra ese tipo de cosas, sí, pero nosotros vamos a hacer un gobierno dialogante, nosotros vamos a hacer un gobierno que va a estar cercano a la población. Lo importante de la propuesta nuestra es que es una propuesta viable, no solamente porque está establecido en un plan de gobierno, sino porque nosotros ya hemos trabajado y tenemos experiencia en administración pública. Yo he trabajado muchos años en municipalidades y he sido teniente alcaldesa en la municipalidad de Lima. Así como yo, hay mucha gente que ha trabajado, han sido ministros de Estado,
que están en el equipo de Fuerza Popular. Entonces tenemos un equipo conformado, propuestas serias y además tenemos una constitución que nos respalda. Creo yo que vamos a tener el consenso de la población. Creo yo que ya estamos en la posibilidad de tener una presidenta. Keiko Fujimori será la siguiente presidenta del Perú, porque ya es momento también, ¿no?, de que las mujeres ocupemos esta alta responsabilidad, y yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Yo creo que las mujeres estamos capacitadas ya en este momento, no solamente con base en la experiencia que tiene Keiko Fujimori, sino también con base en el conocimiento y el equipo que la respalda. La señora Keiko Fujimori ha afirmado abiertamente de que de llegar ella a la presidencia indultaría a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. ¿Es una decisión de partido? ¿Todos están de acuerdo con esto? Por supuesto, nosotros respaldamos, creemos que es un tema, el cómo lo harán, es un tema familiar que responde a la decisión, a la evaluación que harán los abogados y la familia, pero creemos que el presidente Fujimori ha pasado muchos años ya en prisión, es una persona vulnerable, tiene ya una edad avanzada, casi 83 años de edad, y es una aspiración legítima de la familia que lo quiera hacer. Y bueno, para mí es un acto de sinceridad, de transparencia de Keiko frente a la opinión pública, y es un acto que ella no lo puso en debate, sino respondió a una pregunta de un periodista. Entonces está el tema puesto ahí, es la familia la que tiene que definir cuál será el mecanismo. Pero antes no estaba muy convencida con este tema en las antiguas elecciones, porque decía de que no lo iba a indultar, y bueno, y ahora sí. Bueno, lo ha manifestado, ¿no? O sea, yo creo que las personas tienen también momentos de reflexión. Tampoco es que ha estado en desacuerdo, porque cuando ocurrió la primera manifestación que se dio, el primer indulto que se dio con el presidente Kuczynski, ella expresó a través de las redes sociales su satisfacción por la libertad de su padre. O sea, sería absurdo que una hija no esté preocupada y no esté comprometida con la libertad. O sea, ellos como familia han estado luchando hace muchos años en instancias judiciales, hasta en el Tribunal Constitucional. Entiendo que inclusive existe todavía pendiente una acción ante el Tribunal Constitucional. Pero bueno, como te repito, ese es un tema que la familia, Rosario, lo tiene que evaluar. Listo, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros. Y yo solamente quería recordarte que estoy efectivamente aspirando participando en la fórmula presidencial con el número, como candidata a la vicepresidencia, pero también postulo al Congreso con el número 2, así que espero contar con su aprobación. Gracias, Rosario, muy amable. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular y también, como le ha mencionado ella, candidata al Congreso por el número 2, Patricia Juárez. Muchísimas gracias.